y están muy enojados y siguen difundiendo ataques. Por ejemplo, está Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que en México la democracia fue destruida con las armas de la propia democracia y advierte que su gobierno, pues el próximo año ya será tiránico, que empieza ya la tiranía en el próximo año, ¿no? O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia? ¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molestos lo tiene aquí el presidente. Hola amigos del Tigre con la 4T, gracias por acompañarme con un video más. Espero que estén teniendo un grandioso día. Hoy 27 de diciembre del 2024. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum deja sin dientes a Aguilar Camín y a sus amigos como Carlos Loret de Mola, entre otros. Pues esta oposición dice que llegó la dictadura con la democracia. La presidenta Claudia Sheinbaum no aguantó la risa al escuchar esto, pues la presidenta también le recordó a Aguilar Camín que él recibía apapachos económicos de Carlos Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia mediante un fraude. Pues esta oposición también dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna desde Palenque. Esta fue la reacción de la presidenta de México al escuchar esto. A continuación con el video. Y presidenta, es diciembre y yo sé que estamos en un modo como navideño, con amor y buenos deseos, pero hay quienes parecen estar caminando en otra vía y están muy enojados y siguen difundiendo ataques. Por ejemplo, está Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que en México la democracia fue destruida con las armas de la propia democracia y advierte que su gobierno, pues el próximo año ya será tiránico, que empieza ya la tiranía en el próximo año, ¿no? Es decir, que ya estamos casi en una dictadura. Además de Aguilar Camín, pues hay otros personajes que vuelven a insistir en que no se sabe quién gobierna México y que si es usted o es el presidente López Obrador. Siguen ahí dando lata a ciertos payasitos del YouTube ahora. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones y cómo responde a quienes llevan meses deslegitimando su liderazgo con este tipo de comentarios machistas y mentirosos y difundiendo la idea de que pues en México hay una dictadura? ¿Cómo dices que dijo Aguilar Camín? Que la democracia se derrotó con la propia democracia. Fue destruida por la propia democracia. O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia? ¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Y además lo dice como en una cadena de radio que se escucha por todos lados. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molestos lo tiene aquí el presidente. No lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo
lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari, y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88 o principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces, que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo, y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país, y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación, y no digamos pues lo que significa la inversión extranjera directa, la mejora en salarios, la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Entonces este grupo, y particularmente estos comentócratas, no entienden lo que está pasando en el país y dicen cosas tan absurdas como eso de que el autorismo llega a través de la democracia. O sea, ¿cómo? Entonces, lo que hay es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y va a seguir habiendo, porque no nos vamos a alejar del pueblo de México. Entonces, si en el 18 tenían esperanzas de recibir algún apoyo económico, pues en el 24 a lo mejor también tenían un poquito de esperanza de que las cosas cambiaran. Pero si nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años, ¿cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, pues la verdad es que ¿a quién le importa? Que lo sigan creyendo ellos, ¿no? La verdad. O sea, que sigan haciéndose las ideas que quieran hacerse. La gente sabe que hay un gobierno que responde al pueblo de México, que responde a los principios de la Cuarta Transformación, que responde a los principios del humanismo mexicano, de la economía moral, y que no nos vamos a traicionar ni a nosotros mismos ni al pueblo de México. Entonces, cualquiera que creyera que no iba a haber reforma al Poder Judicial, que no íbamos a aprobar los programas de bienestar, que no íbamos a desaparecer los organismos autónomos, que no representaron lo que supuestamente iban a representar, que era el combate a los monopolios, sino sencillamente actuaron en contra de las empresas públicas y al mismo tiempo hicieron un dispendio de recursos que todos conocemos, la cantidad de recursos públicos que se utilizaron para beneficio personal. Entonces, sencillamente estamos siguiendo lo que siempre defendimos. Entonces, ellos pueden seguir escribiendo. El asunto es que ellos se alejan cada vez más. Cada vez menos personas los siguen. Cada vez menos personas los leen. Pero bueno, hay democracia.
¿no? Porque siguen escribiendo lo que ellos decidan y va a seguir habiendo, porque hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, y la democracia la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Y hablando de estas buenas noticias, como lo que nos mostró ahora con la gráfica de las reservas, en términos económicos, pues México también cerró con cifras récord en inversión extranjera y en empleo. O sea, en empleo hay muy poco. Empleo récord, inversión extranjera directa récord, reservas del Banco de México récord, inflación bajando. ¿Qué estrategias tiene planeadas para impulsar este crecimiento, como ese buen deseo del 2025? ¿Qué han pensado para que se mantenga también este ritmo y que el 16, si mal no me equivoco, bueno, en la tercera semana de enero, considerando la primera semana como el fin de diciembre y el principio de enero, vamos a presentar lo que llamamos el Plan México, del que hemos hablado aquí en la mañanera. Vamos a tener una reunión con el Consejo de Empresarios que presentamos aquí, empresarias, y estamos trabajando en esto que llamamos el Plan México, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la economía nacional, impulsando la economía desde abajo, que es nuestra visión, con obras públicas, de inversión pública, obras de inversión mixta y el esquema de inversión privada que estamos planteando. Porque la relocalización de empresas va a seguirse dando en nuestro país. Y lo que queremos con esta relocalización y con el impulso a la economía nacional, desde la microempresa hasta grandes empresas, es fortalecer lo que se fabrica en nuestro país, las cadenas de valor, disminuir las importaciones y fortalecer la economía nacional. Hay un plan ya establecido con metas, objetivos claros, que tenemos que publicar de incentivos cada mes, cómo van a ser los polos de bienestar, en dónde van a estar ubicados, qué orientación económica van a tener, en cada sector de la economía, cómo vamos a generar estas cadenas de valor. Entonces hay un proyecto para el país de largo plazo, no solamente para el sexenio, evidentemente nosotros tenemos que desarrollarlo en el sexenio. Entonces, esto nos pone en otra condición, no solamente es lo que se pensaba en el periodo neoliberal, que no debería de haber política industrial, llegaron a decir esa barbaridad, y que el mercado iba a resolver todos los problemas. No, nosotros pensamos que el Estado tiene una parte muy importante, la iniciativa privada tiene otra parte importante, pero tiene que haber un plan y una conducción. Y eso es lo que estamos obligados a hacer. Se hizo en el primer periodo de la Cuarta Transformación y ahora nos toca pues este segundo piso. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, hemos trabajado un tema ya en la jornada respecto al campo y el TLC, bueno, el Telecán y ahora el TEMEC. Y hay varias especialistas que plantean que a 3 décadas de la apertura comercial, pues el campo mexicano ha sido el gran perdedor, y sobre todo se plantea esta problemática en el caso del maíz, ¿no? Se menciona que actualmente 1 de cada 2 kilogramos de maíz que se consume en México es comprado en el exterior, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen al respecto, por favor? México es autosuficiente en maíz blanco, que es el de consumo humano principalmente. Y nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. Continuamos con la estrategia de precios de garantía y también con esquemas en los que está trabajando el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla,
porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio. Por ejemplo, la tortilla en tortillería cuesta más, está sobre 24, 26 pesos, dependiendo, algunos lugares llega hasta 30, aquí lo ha presentado Iván Escalante de Profeco, y la tortillería, por ejemplo, que se vende en tiendas de autoservicio está en 13, 14 pesos. La diferencia es que una se fabrica principalmente con harina de maíz y la otra viene de nixtamal, además de algunas otras características. Entonces está Julio revisando con todo su equipo la cadena de producción de la tortilla, incluso viendo la posibilidad que pudiera bajar de precio en las tortillerías, facilitando, no es subsidiando, sino facilitando, y viendo de qué manera el precio o el maíz que se compra con el precio de garantía a través de lo que hoy será alimentación para el bienestar, que Segalmex desaparece y se convierte en alimentación para el bienestar junto con las tiendas de Iconsa, para que en los lugares de mayor marginación social se pueda utilizar este maíz que venden las tiendas de Antigua Diconsa, Alimentación para el Bienestar, puedan ser utilizadas para la fabricación de tortilla. Pero el objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. El maíz que se importa es el maíz amarillo, que va principalmente para alimentación animal. Ahí pues también queremos aumentar la producción de maíz amarillo, aunque es más complejo porque el maíz amarillo tiene subsidios que vienen principalmente de Estados Unidos y con ello ingresan a nuestro país. Ese es, digamos, un tema. Segundo, no solamente es maíz, sino nosotros queremos recuperar la autosuficiencia en frijol. Frijol estamos importando 300,000 toneladas de frijol al año. Y el objetivo es aumentar la producción en 300,000 toneladas para ser autosuficientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fábrica de semillas vamos a recuperar la producción de semillas para el bienestar. La antigua Fábrica Nacional de Semillas que estaba en Zacatecas la estamos recuperando y se van a hacer esquemas de semilla mejorada de frijol junto con los productores. No se trata de modificaciones transgénicas, sino sencillamente de mejorar las semillas a través del propio proceso con los productores y el trabajo del INIFAP y otros institutos de investigación de nuestro país. Vamos a aumentar la producción de arroz. ¿En dónde? Principalmente en Campeche. Campeche era un gran productor de arroz y con la entrada del libre comercio desde el 92 fue cayendo y hoy importamos un porcentaje de arroz impresionante. Entonces, particularmente en Campeche, porque hay agua en Campeche y porque hay productores que todavía conocen cómo se siembra el arroz, vamos a aumentar la producción del arroz. Entre otros productos que buscamos la autosuficiencia, que es diferente a la palabra soberanía alimentaria, que es un proceso continuo, la soberanía. ¿Qué pasó en los últimos años? Pues una sequía muy prolongada en el país. Por ejemplo, el próximo año la producción de trigo pues espera que sea poca, porque particularmente en Sonora y en Sinaloa hubo menos lluvia que en otros lugares del país y en donde se produce principalmente el trigo. Va a haber un apoyo a los productores de trigo por la condición de la sequía y también en Sinaloa vamos a continuar con los apoyos. Entonces hay proyecto. ¿Qué pasó con el tratado? No solamente el tratado, sino la modificación también del 27 constitucional, pues cada vez hay mayor compra de tierras y entonces crecieron de nuevo las grandes productores. Y se impulsó mucho la agricultura de exportación, particularmente los grandes productores. Entonces tenemos agricultura de exportación desde el aguacate o el jitomate o otra agricultura de exportación, que es importante, pero nosotros lo que queremos apoyar pues es la producción nacional y la autosuficiencia. Entonces tenemos proyecto además de precios de garantía, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida, se va a apoyar con un programa que se llama Cosechando Soberanía, que tiene que ver con
créditos y algunos otros esquemas de producción para el bienestar. ¿Las importaciones de maíz amarillo entonces van a disminuir o cuánto es lo que tienen ahorita proyectado? Por lo pronto es difícil en este momento disminuirlas, pero sí es un programa para el sexenio que también busque la producción en nuestro país no transgénica. Y Ricardo Monreal dijo que ya está lista una iniciativa. Sí, vamos a enviar la iniciativa. La iniciativa que envió en su momento el presidente López Obrador tendría que haberse aprobado en este periodo. Como no se aprobó, hay que enviar una nueva iniciativa. La estamos trabajando y la vamos a enviar en enero. Y tiene que ver principalmente con la protección del maíz que se siembra en México, aunque también hay maíz híbrido en México, que no es transgénico, pero sí se depende de la compra de semilla. Y nosotros lo que queremos es fortalecer pues el maíz criollo, que se recupere la siembra del maíz criollo y la protección del germoplasma, que se llama, que es la biodiversidad genética.